Welcome back, everybody, to Neutrality Studies. Today, again in live, because we are here in beautiful Zurich, and I've got with me the one and only Ali Abunimah, the founder of the Electronic Intifada, and also Amira Bersi, who had quite an experience last year in January here in Switzerland. And many of you will know that Ali was back then arrested by the Swiss Federal Police. And we have some updates today. Maybe can we Skombarhets repinte de Kettikurgio Kelenerio. Lo essencial. Back in January, like the gist of it. Thanks, Pascal, and what a great pleasure to meet you in person. Gracias, Pascal. Qué placer tan grande conocerte en persona. Ya tuve la oportunidad de estar en tu canal antes y soy una gran admiradora de tu trabajo. Así que gracias por hablar con nosotros hoy. Lo que pasó en enero de 2025 fue que me invitaron a Zurich, un grupo llamado Watermelon University, para organizar actos públicos sobre el genocidio en Gaza, un tema que preocupa a la gente en Suiza, igual que en el resto del mundo. Y me hizo mucha ilusión participar, porque Zurich tiene una comunidad activista muy fuerte y muy activa. Pero lo que ocurrió, de forma realmente impactante, fue que después de entrar en Suiza, y mientras iba camino al lugar del evento, en realidad no el lugar original, sino uno de sustitución, porque el primero se canceló, fui básicamente secuestrado por policías de paisano, empujado dentro de un coche y llevado a prisión durante 3 días. Después me expulsaron del país por la fuerza, con el objetivo de impedir nuestros actos públicos sobre la situación en Palestina. Desde entonces, por supuesto, hemos seguido el asunto por la vía legal, pero podemos hablar más de eso, a menos que prefieras que te cuente con más detalle lo que pasó. No, también me gustaría saber tu opinión, Amira, porque tú estuviste allí y viste lo que pasó, ¿verdad? ¿Podrías contarnos brevemente cómo fue toda aquella escena en Zurich en enero de 2025? Sí. Fue, sin duda, un shock. No sabía mucho sobre Ali. Lo había conocido la noche anterior, muy brevemente. Iba de camino al lugar del evento y, de hecho, quizá llegaba con unos minutos de retraso. Estaba cruzando la calle cuando vi a 3 hombres que, por lo que alcancé a ver, estaban atacando a un peatón. Pensé que era una banda, como un grupo asaltando a alguien. Cuando terminé de cruzar la calle, me di cuenta de que era Ali. Vi cómo lo empujaban contra la pared, luego lo arrastraban a la calle. Lo enviaron en un coche y se marchaban. Into a car and drive away. So like a really bad Hollywood movie. Así que como una película de Hollywood realmente mala, ¿verdad? El caso es que luego esta gente te mantuvo en prisión. Y en la última entrevista que hicimos en mi canal, explicaste todo el asunto. También desde la cárcel, lo que te pasó allí y cómo te sacaron de repente. Resulta que todo eso fue totalmente ilegal, ¿no? Has presentado cargos contra las personas que te hicieron eso y hasta ahora has ganado en la primera fase del proceso. ¿Puedes contarnos en qué punto está el caso ahora? Sí, presentamos varios casos legales que incluyen recursos administrativos y denuncias penales. Y ahora sé muchísimo sobre el sistema judicial suizo, mucho más de lo que jamás imaginé o quise saber. Pero hubo varios aspectos, porque me arrestaron, me detuvieron en prisión, y además la FedPol, que es, digamos, como el FBI suizo, la Policía Federal Suiza, emitió una prohibición de entrada y una orden de expulsión. Así que hay 4 elementos ahí: arresto, detención, prohibición de entrada y expulsión. Y recurrimos cada uno de ellos. En el Tribunal Administrativo de Zurich impugnamos el arresto y la detención, el hecho de que me mantuvieran en prisión. Y allí obtuvimos una resolución favorable que declaró que el arresto y la detención fueron ilegales, inconstitucionales y contrarios al Convenio Europeo de Derechos Humanos, y que nunca se me dio, que no existía ninguna base legal para mi detención,
Además, recurrimos la prohibición de entrada y la orden de expulsión ante el Tribunal Administrativo Federal. Y también ganamos allí. El Tribunal Administrativo Federal determinó que hubo graves violaciones de mi derecho al debido proceso. Y al final, la Policía Federal tuvo que emitir una nueva decisión, una decisión retroactiva. En resumen, el resultado fue que tanto la prohibición de entrada como la orden de expulsión se declararon ilegales. Y además de esos casos judiciales, presenté denuncias penales contra varias personas. Y esa es, en parte, la razón por la que ahora estoy en prisión en Suiza. No voy a decir más sobre esos casos ahora, porque todavía están en curso. Pero también he presentado, y ya lo había anunciado antes, una denuncia penal contra Nicoletta Della Valle, que en aquel momento era la directora de FedPol. Ya no ocupa ese cargo, y ese caso sigue pendiente. La razón por la que presenté la denuncia contra Nicoletta Della Valle es que además de los procesos judiciales que iniciamos, hubo una investigación del Comité Parlamentario de Control, que es un órgano del Parlamento que investiga y exige responsabilidades al gobierno. Y ese comité concluyó que había indicios de que Nicoletta Della Valle había intervenido de forma política e indebida para tomar una decisión ilegal, que acabó provocando mi arresto y mi detención. Y lo que también es significativo sobre Nicoletta Della Valle es que, como se ha informado públicamente, se retiró de FedPol poco después de este incidente y fue contratada de inmediato por una empresa de inversión israelí llamada Shampel Capital, que invierte fuertemente en la industria armamentística y muy probablemente se beneficia del genocidio en curso. Por eso sentí que era importante pedirle responsabilidades, pero también intentar conseguir de transparencia. Así que presentamos una denuncia penal contra ella por uso indebido de un cargo público. Oye, solo una nota rápida. La mejor forma de apoyar este canal es suscribiéndote gratis a mi Substack. También puedes ayudar con una suscripción de pago allí o conseguir algo de nuestro nuevo merchandising en neutralitystudies.com. Tienes los enlaces abajo. Nos vemos por allí. Cuando me enteré de este caso, no podía creer que algo así estuviera pasando en Suiza. Y Amira, tú también me dijiste que nunca habías visto algo parecido antes. Levern, llamó atención por tu deseo, ¿verdad? Pero dentro de Suiza no tuviste mucho éxito, ¿no? Sí, creo que esta es la parte que más me impacta. Quiero decir, el hecho de que pueda haber abuso de poder por parte de las autoridades no es lo más sorprendente, incluso en un sistema democrático. Pero lo que determina si un sistema funciona y es realmente democrático es si existen mecanismos para investigar lo que ha ocurrido, si hay instituciones dispuestas a hacerlo, si hay una forma de exigir responsabilidades a las autoridades cuando actúan de manera ilegal. Así que para mí, aunque soy una gran admiradora y creo que se cometió una grave injusticia con Ali, ese no ha sido mi principal motivo de preocupación. Quiero decir, él presentó una demanda, tenía la posibilidad de hacerlo y obtuvo una resolución justa. Pero la cuestión, la más importante y la más inquietante, tiene que ver con mis derechos como ciudadana aquí. Que las autoridades y los responsables políticos no actúen fuera de la ley y que no se les permita decidir por mí qué discursos puedo escuchar o qué versión de los hechos es la verdadera. Y esto es, creo, lo más alarmante. Al principio, cuando ocurrió, entiendo que nadie mostró interés porque no había detalles, pero luego leímos la historia y descubrimos que la FedPol en realidad anuló la decisión o la evaluación de sus propias instituciones, las instituciones suizas que habían decidido no imponer una prohibición de entrada. Determinaron que no había nada, quiero decir, los tribunales dictaminaron que no había cometido ningún delito, no cometió ningún crimen. Ninguna de sus declaraciones supone una amenaza ni viola ninguna norma.
Pero entonces, las autoridades suizas o las figuras de autoridad decidieron que era su decisión. Así que cuando esto salió a la luz, y aún así no hubo ninguna investigación, no supe a quién correspondía actuar. Investigation. I didn't know to whom does it fall. Sí, y creo que esto hay que dejarlo claro, ¿verdad? Todos los casos judiciales que estás llevando ahora son por iniciativa tuya, ¿no? Es porque tú demandaste o porque intentaste defender tus derechos. Pero no hay ningún fiscal que haya intervenido y haya dicho, oye, tenemos que investigar qué pasó con Nicoleta de Blavalé. Y la otra persona muy implicada en todo esto es Mario Fer, ¿verdad? Quizá puedas contar un poco sobre eso. Pero hasta ahora no hay nadie del lado del gobierno que haya intentado intervenir para investigar este asunto, ¿no? So, as Amira mentioned, this is important. Como mencionó Amira, esto es importante. Incluso antes de que yo llegara a Suiza, en enero de 2025, las autoridades de Zúrich habían pedido a FEDPOL que me prohibiera la entrada al país. Bien, FEDPOL hizo una evaluación y la obtuvimos durante el proceso legal, en la que se decía que yo no representaba ninguna amenaza para la seguridad de Suiza, que lo que digo está protegido por la libertad de expresión y que una prohibición de entrada no estaba justificada. Esa fue su evaluación original. Y luego fue por la intervención de Nicoleta de Blavalé que se revocó esa decisión y se tomó la medida ilegal de impedir retroactivamente mi entrada y después detenerme y expulsarme. Y sí, esas decisiones judiciales son el resultado de nuestra iniciativa. Por cierto, tuve mucho apoyo para hacerlo. Y aunque la investigación parlamentaria la llevó a cabo la Comisión de Control, yo no tuve nada que ver con eso. Hicieron una investigación muy buena que reveló información importante. Así que fue una iniciativa, y eso es mérito de los legisladores que decidieron llevarla a cabo. En cuanto a Mario Fer, presentamos una denuncia penal contra él, pero por desgracia, el Comité Ejecutivo de Zúrich, es decir, el gobierno de Zúrich, se negó a levantarle la inmunidad. Y esa sigue siendo la situación hoy, lo que significa que nos resulta difícil hacerle rendir cuentas. Al final, serán los votantes de Zúrich quienes decidan su destino. Y eso, por supuesto, es asunto suyo. Pero me gustaría haber tenido la oportunidad de enfrentarme a él a través del debido proceso legal. Confront him through the legal due process, in a fair process. That's all I ask for, you know. En un proceso justo. Eso es todo lo que pido. Y bueno, hay que reconocer que los tribunales suizos me trataron con justicia. Eso debería tranquilizar a la gente en Suiza porque muchas personas me dijeron lo preocupadas que estaban por lo que me pasó y por cómo algo así podía ocurrir allí. Pero por otro lado, los tribunales tomaron la decisión correcta, aunque tuvimos que luchar por ello. Fue una iniciativa nuestra, y yo solo, como individuo, no habría podido hacerlo. Solo fue posible porque logré contar con el apoyo de mucha gente en todo el mundo para financiar los recursos legales. Además, los abogados con los que trabajé, que son fantásticos, fueron muy generosos. Sí, hubo costes, pero también fueron muy generosos con su tiempo y con su esfuerzo para hacer posible presentar estos casos. Así que no es fácil hacerlo. No todo el mundo puede hacerlo. Yo tuve la suerte de poder hacerlo. Y la razón por la que lo hice no fue por mí personalmente, sino porque estamos viendo una ola de represión en Occidente, en general, contra la libertad de expresión, y especialmente cuando se trata de Palestina. Sentí que tenía la responsabilidad de hacer que ese tipo de abuso resultara lo más costoso posible para quienes están en el poder, con la esperanza de que eso les disuada en el futuro de violar los derechos de otras personas. Para mí, ese es el verdadero valor de buscar la rendición de cuentas. Sí, y de verdad, como ciudadanos suizos, Amira y yo tenemos que darte las gracias por esto. No había nada que te obligara a hacerlo, pero gracias por haber impulsado realmente estos cargos. Porque tal y como dijiste, Amira, esto plantea la cuestión de si pueden hacérnoslo también a nosotros y a cualquiera. Ampliemos un poco la mirada.
¿Qué nos dice esto sobre el estado de los asuntos internacionales en 2026? Porque claro, la sospecha es muy fuerte de que se trató de un acto hecho para complacer a alguien que no está en absoluto en Suiza. Pero, Amira, si quieres añadir algo antes de eso. Amira, if you want to add something before that. I wanted to add this exactly what he said. Quería añadir esto, exactamente lo que él dijo, porque dijo que la buena noticia para la sociedad suiza es que el tribunal y el sistema judicial funcionan, pero solo funcionaron en lo que respecta a tus derechos y a las violaciones hacia ti. ¿Y qué pasa con los derechos de los ciudadanos suizos a la transparencia, a la conservación de registros, a la rendición de cuentas y al debido proceso? Eso no se juzgó. No fue el caso. Por eso decía, y sigo diciendo, que son dos cosas distintas. El hecho de que el sistema funcionara para él se debe primero a que tuvo acceso a un sistema al que otras personas no tienen acceso y que nosotros no tuvimos aquí, donde ni siquiera sabemos quién debería hablar. Quiero decir, desde una perspectiva de interés público, ¿quién dentro de ese sistema, qué mecanismo existe para defender nuestros derechos como ciudadanos suizos, para que nuestras autoridades no actúen de esa manera? O mejor dicho, no es que no actúen, porque no se puede impedir que actúen, sino que rindan cuentas, que se les pueda exigir responsabilidad, que se les disuada. But that you hold them accountable, that Yeah. you deter That, such that, actions. that this kind of abuse of office doesn't Que este tipo de abuso de poder no ocurra. Quiero decir, y si ocurre hay que corregirlo, ¿no? El sistema tiene que hacerlo. Y lo que estamos viendo es que, sí, por un lado funciona, pero por otro me asusta que algo así sea posible. Y quizá, Ali, tú puedas hablar un poco de eso, de cómo es posible que el largo brazo, no sé, que el largo brazo de Israel llegue hasta Zúrich. The long arm of Israel reaches all the way to Zurich. Well, that's an important question, but just I'll add one thing. Bueno, esa es una pregunta importante, pero voy a añadir algo a lo que ha dicho Amira, porque la verdad ahora me he vuelto bastante experto en la ley suiza y en la Constitución suiza. Y la Constitución suiza tiene un principio interesante, algo curioso. Reconoce la libertad de reunión, la libertad de expresión y la libertad de religión. Y eso es común a muchas constituciones democráticas. No es algo tan inusual, aunque sí muy valioso, pero además incluye el derecho a recibir información. Es decir, que los ciudadanos y residentes suizos tienen derecho a recibir información. Y en ese sentido, al impedirme hablar, sí se violaron mis derechos, pero también se violaron los derechos de quienes querían asistir para recibir esa información. Of those who wanted to attend to receive information. And I understand what Amira is saying is there's been no Y entiendo lo que dice Amira, que no ha habido ningún mecanismo para que eso se investigue, para que se aclare. Y eso es importante, que los ciudadanos suizos sigan insistiendo. Y tengo que reconocer que la gente con la que estoy en contacto aquí ha estado presionando por eso en Zúrich, y bueno, a través de solicitudes de acceso a la información, usando los mecanismos que existen. Así que creo que eso es importante. En cuanto al largo alcance de Israel, podemos verlo en todo Occidente. No quiero hacer acusaciones concretas sobre lo que ha pasado aquí sin saberlo con exactitud, porque queremos que sea el proceso judicial el que determine los hechos y lo haga de forma justa. Pero, en general, podemos ver que en todo Occidente hay miedo a ofender a Israel. Las instituciones, las universidades, las empresas, los gobiernos, los legisladores están muy enfrentados con sus propias poblaciones, sobre todo en lo que respecta a la cuestión de Palestina y al genocidio. Y eso se reflejó en una encuesta global reciente del Pew Research Center, que mostró que la brecha en las sociedades occidentales, bueno, en todo el mundo, pero centrándonos un momento en Europa y Norteamérica, porque son los países que más apoyan a Israel, es enorme. En todos esos países, Francia, Alemania, el Reino Unido, los Países Bajos, Canadá, Estados Unidos, hay amplias mayorías de población con opiniones muy negativas hacia Israel. Y esto no se refleja en absoluto a nivel de las élites, ni en los medios, ni en las universidades, ni en la vida política. Y para mí, esa es la explicación de por qué ahora hay una represión mucho más abierta. Porque cuando la distancia entre las élites y la población se hace tan grande,
Si la gente apoyara la política occidental de permitir y armar el genocidio israelí, no habría necesidad de represión. Es por ese enorme déficit democrático. Y creo que la represión se está volviendo más descarada y más evidente por el colapso total del apoyo a Israel y a esas políticas. Y sí, el largo brazo de Israel o el largo brazo del lobby sigue ahí. Pero también pienso que en cierto modo ese brazo se está debilitando y perdiendo fuerza. But I do think that in some ways that arm is becoming withered and weaker. I mean, that would be the hope, but Quiero decir, esa sería la esperanza. Pero el lobby, ya sabes, es algo que solemos asociar con Estados Unidos, ¿verdad? John Mearsheimer y Steve Walt escribieron ese libro tan importante, El lobby israelí, donde intentaban mostrar cómo, de forma sistemática, el dinero compra a los políticos. No me imaginaba que algo así pudiera pasar también en Suiza. Y no lo sabemos. No sabemos qué ocurrió. Así que estáis intentando aclararlo a través del proceso legal. Pero también te sorprendió, ¿no? Que en un país que parece tan respetuoso con la ley como Suiza, y donde los procesos políticos suelen ser tan lentos, incluso allí parezca posible que ciertos intereses lleguen directamente a determinados despachos. I think the conundrum or the puzzle, which I don't necessarily fully Creo que el dilema o el enigma para el que no tengo del todo una respuesta es por qué vemos este fenómeno en los países occidentales. Lo vemos en el Reino Unido, lo vemos en Estados Unidos. Podríamos debatir hasta qué punto ocurre también en Suiza u otros países dispuestos a sacrificar derechos fundamentales e instituciones básicas con tal de reprimir las críticas a Israel. Por ejemplo, hemos visto a la administración Trump atacar de forma directa la libertad de expresión en Estados Unidos, señalando a los movimientos estudiantiles que protestaban contra el genocidio en Gaza. En el Reino Unido, hemos visto procesos parecidos y también propuestas para eliminar el derecho a un juicio con jurado. proposals to abolish the right to a jury trial. And this is motivated by the fact that juries keep Y esto viene motivado por el hecho de que los jurados siguen absolviendo a los activistas de Palestine Action, que reconocen haber entrado en fábricas de armas israelíes, en fábricas de Elbit, para destruir armas y drones. Pero cuando van a juicio, presentan un argumento de necesidad. Dicen que actuaron en defensa de otras personas, que es una defensa legal, alegando que esas armas iban a utilizarse como parte de un genocidio en Gaza. Por tanto, su acción estaba justificada, a pesar de cualquier, digamos, infracción técnica, como entrar ilegalmente en las instalaciones y cosas así. Y una y otra vez, los jurados los absolvieron. Así que, para evitar eso, el Reino Unido ha manipulado el sistema hasta conseguir finalmente algunas condenas. rigged the system finally to get some convictions. And in the United States also Y también en Estados Unidos hemos visto cómo las universidades están sacrificando la libertad académica, la independencia académica, todo con el objetivo de suprimir el debate sobre Palestina o las críticas a Israel. Se podría argumentar que, bueno, Palestina es un tema fácil para hacerlo, porque ya existe un lobby muy fuerte. Pueden justificarlo diciendo que están combatiendo el antisemitismo o lo que sea que aleguen, pero el problema es que esas herramientas de represión quedan disponibles para que las autoridades las usen después para silenciar el debate sobre otros temas. Así que, en realidad, Palestina se está utilizando como un caso de prueba para establecer un sistema de represión más amplio. Diría que, desde que comenzó el genocidio en octubre de 2023, me ha sorprendido lo firmemente que las élites occidentales siguen comprometidas con el proyecto sionista, a pesar de lo abiertamente genocida que es. Y no puedo decir, ya sabes, hay gente que te da una explicación muy simple para eso. No puedo decir que tenga una explicación sencilla de por qué la Unión Europea, por ejemplo, sigue tan comprometida con Israel, a pesar de que eso es muy impopular entre su propia gente. A pesar de que Israel no es una gran potencia económica, no es una fuente de energía, no tienes esas grandes excusas, o al menos no una de peso. No es una gran potencia industrial. Y eso requeriría toda una conferencia para analizar esa cuestión, aunque probablemente hoy no podrías celebrarla en ningún país europeo.
Amira, what do you think? Because you do follow. Amira, ¿tú qué opinas? Porque sigues los medios suizos, sigues lo que pasa aquí, es donde vives. A mí me da la impresión de que existe una especie de consenso extraño entre las élites, como si hablar de genocidio en el contexto de Palestina fuera algo de mala educación, como si no fuera la forma correcta de hablar del tema, y que en otros asuntos de relaciones internacionales también hay un consenso de las élites, o al menos un discurso que se da en medios como la Neue Zürcher Zeitung, el Tages-Anzeiger y otros, donde hay una desconexión entre lo que se debate ahí y cómo se habla de esos temas en las redes sociales. ¿Estarías de acuerdo con mi análisis? ¿O cómo ves tú que está evolucionando ese discurso? Y sobre todo, ¿por qué crees que en ciertos círculos todavía se considera que lo que le pasó a Ali es, digamos, lo que debería pasarle a cualquiera que se oponga a lo que ellos llaman antisemitismo? Es decir, a cualquiera que se oponga al genocidio contra los palestinos. For anyone who opposes genocide against the Palestinians. I think this is the second most important topic. Creo que este es el segundo tema más importante, el panorama mediático y la prensa aquí en Suiza del que puedo hablar. No creo que pueda explicar por qué, pero sí puedo decir cuáles son las opciones posibles. Y mirar a los medios suizos en general es una cosa, pero mirar al NZZ es algo completamente distinto porque tengo que decir que, a través del caso que Ali llevó adelante y de las resoluciones e investigaciones que surgieron de él, los resultados han revelado realmente un abuso de poder y una motivación política por parte de estas dos entidades, FEDPOL y la Policía de Zúrich. Además, el informe del Comité Parlamentario de Supervisión también señaló estos hechos. Así que el resultado y las conclusiones deberían ser la noticia. Hoy, incluso ahora, quiero decir, no recibió ninguna cobertura hasta que todo esto ocurrió, hasta que salieron las resoluciones. Until these things happened, the rulings came out. And now that Ali announced that he's coming, Y ahora que Ali ha anunciado que viene, ha habido algo de cobertura. Y la verdad, solo he visto una, creo que del NZZ, porque normalmente la evito. Es pura basura. Pero lo sorprendente es que no solo era sensacionalista y barata, sino que toda la cobertura consistía en enumerar lo que ellos llaman declaraciones controvertidas de Ali. Así que uno termina leyendo la historia como si el interés público estuviera en lo que Ali representa, y no en el hecho de que, según los hallazgos, la cuestión central es si las autoridades suizas pueden arrestar, detener y deportar ilegalmente sin justificar sus motivos, ser reprendidas por los tribunales y aún así evitar cualquier tipo de control o rendición de cuentas. Y creo que el hecho, porque has mencionado algo sobre el lobby, es que después de lo que le pasó el año pasado, hemos enviado cartas, hemos hecho preguntas y hemos pedido investigaciones. Why was it reversed? And then we asked also for ¿Por qué se revocó? Y luego también pedimos información sobre las comunicaciones. Usamos la IDG para solicitar datos sobre comunicación y documentación. Hasta ahora, quiero decir, las autoridades se han negado a darnos esa información. Y eso tampoco se ha hecho público. Además, hemos visto algunos vínculos, hay conexiones establecidas entre el lobby israelí aquí y muchas personas en cargos públicos o en la prensa. Son, digamos, verificables. Quiero decir, los encontramos a través de nuestras solicitudes. Pero al final, de eso no se deriva nada. Así que, tanto si están alineados como si no, la prensa, algo como la EA, con la historia y la forma en que la tratan, el interés que parecen perseguir es asegurarse de que la opinión de Ali quede fuera del conocimiento público. Sí. Así que no llega tan lejos como debería. El cuarto poder no está haciendo su trabajo de investigar este tipo de cosas por su cuenta. Ali, quizá ya para terminar, ¿hay algún otro tipo de reflexión que hayas sacado a lo largo de este año y medio de proceso? Algo que creas que has comprendido sobre cómo funcionan las cosas, quizá no tanto en Suiza, sino sobre el sistema de represión y el sistema de silencio en torno a los métodos represivos. La verdad, nunca me habría imaginado que fuera tan importante como para que el cantón de Zúrich pidiera prohibirme o que me evaluaran la Policía Federal y el Servicio de Inteligencia suizo.
Y de hecho, concluyeron que no soy una amenaza. Pero aún así, el simple hecho de que todo eso ocurriera, jamás habría pensado, ni en 1.000.000 de años, que mereciera algo así. Al fin y al cabo, dirijo una publicación en Internet. Todo lo que publicamos está ahí, a la vista de cualquiera. No ocultamos nada. Y yo pensaba, bueno, sí, hay gente que sigue mi trabajo, pero en el conjunto no soy tan relevante. I'm not that significant. So what I learned is that Lo que aprendí es que están vigilando todo y a todos. Y cualquier medio de información que cuestione el discurso de las élites, ya sea sobre Palestina, sobre Ucrania o sobre cualquier otro tema, se considera una amenaza. Así que creo que hay un sentimiento de inseguridad entre las élites que me sorprendió. Y lo otro que, bueno, no diría que me sorprendió, pero sí que la experiencia me lo confirmó, es que hay muchísima gente que detesta profundamente este tipo de represión, ya sea en Suiza, en el Reino Unido o en Estados Unidos, y que está dispuesta a actuar con solidaridad para enfrentarse a ella. and who are willing to act in solidarity to challenge it. And this is so important to know that we can resist. Y esto es muy importante, saber que podemos resistir, sobre todo si lo hacemos de forma colectiva. Podemos ganar. Quiero decir, no somos tan poderosos como los estados, pero nuestro poder no es insignificante. Así que lo que quiero destacar de mi experiencia en el último año y medio es que fue un esfuerzo colectivo. El trabajo legal se financió de manera colectiva. Los abogados se implicaron por su propio compromiso con el Estado de Derecho y los derechos humanos. Y personas de todos vieron en esto una oportunidad para que lucháramos. Y eso es lo que debemos aprender de todo esto, que vale la pena luchar. Nunca deberíamos decir, bueno, vale, ¿qué podemos hacer? We should never say, well, okay, what can we do? I mean, they're so powerful. No. Quiero decir, son muy poderosos. No, lo que pasa es que tienen miedo de la opinión pública. Tienen miedo de que la gente hable. Tienen miedo de los medios independientes. Tienen miedo de ti. Ya sabes, tu canal fue retirado de YouTube por un tiempo. Y pueden decir que fue un error, o que la inteligencia artificial se equivocó. Pero esa inteligencia artificial se equivocó por una razón, ¿sabes? Así que, en fin, el punto es que esto puede pasarnos a cualquiera de nosotros en cualquier momento. En Electronic Intifada, por ejemplo, nos han borrado videos sin ninguna justificación. Por eso diría que nuestra solidaridad colectiva y nuestra resistencia conjunta frente a estos abusos son importantes y pueden ser efectivas. Sí, supongo que tenemos que asustarles un poco entre todos. Y con esto, bueno, se nos acaba el tiempo, pero os agradezco mucho vuestras aportaciones. Vamos a asustarles un poco más, solo un poco. Ali, Amira, muchísimas gracias. Buenins, pues yes. Gracias.